Bueno, pues para empezar, dar las gracias a Sergio por invitarme. ¿Dónde está Sergio? A Emilio por telonearme y a Carmen por presentarme y a vosotros por asistir. Pues, bueno, yo me voy a poner de pie. Bueno, pues para empezar, yo no soy historiador y si cometo algún fallito o algo, pues me corrige Emilio, que está aquí, que bueno, es uno de los que más me ha ayudado con este proyecto. Y voy a empezar contando un poco cómo empezó esta idea. Pues hicimos un viajecillo, como tantos hacemos, con unos amigos, al pueblo de Elvas, a Portugal, y nos quedamos flipados con la muralla que había allí, la muralla defensiva de España y Portugal. Y todo el rato que estuve allí estuve pensando hacer una maqueta, que cuando llegara iba a ser la maqueta de la ciudad de la fortaleza, que es para fliparla. Y cuando llegué, pues nos tomamos un cafelito con Emilio y hablando de que quería hacer una maqueta y tal, pues dice, oye, ¿y por qué no haces una maqueta de Palma del Río? Que llevo mucho tiempo queriendo hacerla y podríamos ponerla en el museo. Pues me pareció bastante interesante. Digo, pues venga, pues ya que llevaba el ánimo, ya que llevaba la carrerilla, pues digo, venga, y además va a ser más interesante que la tengo aquí, que la podemos estudiar, y además todo lo que iba a aprender, que es mejor que cualquier película que podáis ver. Aprender la realidad es lo más completo que hay. Y ahí empezó todo. Bueno, la documentación. Cuando empecé a estudiar este tema, yo nunca había hecho cuenta de profundizar tanto en la historia y en todo esto. Entonces me di cuenta de lo complejo que es todo. Cada muralla, cada castillo, que ahí ha podido hablar el Emilio de un montón de castillos y más o menos son de la misma época. Pues imaginarse la cantidad de civilizaciones que han pasado por aquí. Palma del Río, cuando hablamos de una muralla, una ciudad árabe. ¿Qué es árabe? Árabes son los que vinieron de Arabia. Estos son otra civilización. Entonces, había que empezar a estudiar, entonces empezamos a hacer viajes, las veces que me iba yo solo, las veces que iba con mi amigo Juan Egea, que me ha ayudado mucho también, con Emilio, bueno, entrevistando hasta los curas, porque los domingos está todo cerrado, que yo no sé por qué los domingos cierran los museos cuando la gente puede ir a verlo, pero bueno, están cerrados, pues al final tienes que preguntar a gente de la zona, te vas enterando, te vas informando y cada vez te va gustando más y vas profundizando un poquito más en el tema. A ver la foto. Entonces, bueno, hay una foto antes de cómo empecé a hacerla. Cuando empecé a hacerla, empecé pidiéndole ayuda a un primo mío que es topógrafo, porque digo, vamos a ver, ¿en qué escala la hacemos? Y pensamos en 1:300 aproximadamente, porque 1:300 fue la medida que delimitamos lo que es la muralla, la ciudad así en completo. Pero luego también ya todo lo demás lo hice a ojo, no iba a medir cada casita. Y además la cambié 80 veces porque yo he ido aprendiendo también haciéndola. Yo nunca había hecho una maqueta de una ciudad así. Entonces fui aprendiendo en el momento. Pues me hizo la delimitación. Luego me di cuenta que tuve un fallito aquí, pero no lo cambié porque la teníamos avanzada. Estas dos torrecitas están un poquito más juntas esta que esta. Esta es la puerta del este. Esta la tenéis enfrente del ayuntamiento. El arco que hay, ese arco se lo hicieron posteriormente porque la puerta de Almohades se entra en recodo, se entra por el lado. Así lo que hacen es un mejor sistema defensivo. Entonces este arco se abrió luego para que pudieran pasar los coches y tal. Entonces, y aquí solía estar... A ver, pásame otra. Aquí es que la iba a hacer marrón,
porque viéndola que son de tierra y tal, digo, venga. Pero luego me di cuenta, aprendiendo de esta época y eso, que las encalaban, que las murallas estaban todas encaladas, en lucía primero, con un tapial un poquito más fino, y luego encalar, que la cal es lo que protege la tierra de lo que está hecha la muralla, del tapial. Entonces, pasa otra. Aquí se me fue un poco con las casas. Es que también también a mí siempre me ha gustado mucho también la historia antigua, y más antes de empezar a hacer esta maqueta que se dedica en la época medieval. Entonces me estaba saliendo un poco Babilonia. Luego cuando empecé, más babilónico, muchas casas muy juntas, y como Babilonia te lo puedes inventar porque tampoco está ahí tan entera. Cada pintor, cada artista le da su toquecito. Entonces, ¿qué es lo que me reñía a mí? También mi otro ayudante Juan, cuando venía y veía que yo estaba haciendo aquí lo que me daba la gana, pues me decía, no te vayas a Babilonia. Era con él queriendo decir que no me inventara tanto, que fuera más fiel a lo que era. Entonces, pasa otra. Aquí se me fue del todo, no pasa otra. Aquí, un poquito. Esta época me encanta. Aquí ya es donde empecé, porque es que como aprendí en el proceso de hacerlo, fui aprendiendo. Entonces, cuando veía que lo podía hacer un poquito mejor, venga, le voy a quitar casa, lo voy a hacer un poquito más realista. Luego, si os fijáis, en las fotos de antes las hacía con poliespán nada más. Entonces aquí empecé a forrar cada casa, cada edificio, lo empecé a forrar de pasta de modelar que se queda dura, y podía trabajarla mejor, hacerle más detalle, y aquí es donde empecé a hacerla más en serio. Más en serio, podía ver que la podía haber hecho mejor. He tardado 3 años en hacerla, pero que si tardo 10, se queda mucho mejor y tampoco pasa nada, que es divertido trabajar en ella. Bueno, mira. Aquí hice el palacio. No, a ver una foto más entera que nos situemos. Échale. Más. Otra. Esto es para fliparlo, para que veáis que está guapa. Ahí. Auméntala un poquito y súbela un poquito. Bueno, podemos ir contando. Yo estoy ahora mismo en la plaza del ayuntamiento. Aquí es donde está el arquito ese que está, y aquí está la oficina de turismo. El museo está aquí, que es donde está la maqueta, está aquí. Enfrente el Palacio Portocarrero, que vendría aquí. Monty Classic Wear y Monty Woman. La mejor y más variada selección de prendas para caballero, señora y niño. Con las mejores marcas del mercado. Porque vestir con clase no es un lujo. Monty Classic Wear y Monty Woman, en Palma del Río. Visítanos en calle Castelar número 7. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Modas Pepa. Te ofrecemos elegancia, calidad y buen gusto. Date el capricho y viste bien. Modas Pepa, moda femenina y complementos. Nos encontramos en calle Castelar, número 9, Palma del Río. Full HD, 3D, HD Red, 1080, 1080p. LCD, Plasma TV LED, Deco HD. AV1, AV4, HDMI. RGB, Video In, Video Out, Mini HDMI. Time Shift, you know, virtual 3D. ¿Para qué quieres una tele HD si no tienes fibra? No te líes. La alta definición, mejor la fibra. Lo cambia todo. ¿Quieres ir a la moda y ser el centro de todas las miradas en tus mejores eventos? Pues visítanos en Modas Mafalda. La mejor calidad, la mejor moda, la elegancia
se encuentran en calle La Higuera número 1, esquina calle Ancha, porque tenemos lo mejor para hombre y para mujer. Si vais a cualquier pueblo, es muy raro que veáis la muralla. Palma del Río lo que tiene es muy bien conservada la muralla. Pues casi entera, lo que le falta es el lienzo este, que al estar cerca del río, que pasaba por aquí, que era el río Seco, que luego dio un salto y se quedó ya por donde va, que es por detrás, que a este tramo le dicen la isla, porque se quedó hecho una isla. Pero el río pasaba por aquí y las ciudades almohades la solían pegar al río, porque esta parte ya la tenían cubierta, un foso natural, y encima atacaron por aquí. Pero vamos, que ya está cubierta. Y aquí pues normalmente le solían hacer un foso, que por aquí también pasaba supuestamente un arroyo natural, que también lo usaban de foso, pues no sé, por un puente que había aquí, que pues entonces se sabe que pasaba un arroyo. Y yo ya le he hecho el foso porque las murallas normalmente llevan foso, aunque no esté el foso ahí que lo veamos, pero sin foso no. Entonces, normalmente las ciudades almohades, viendo cómo son todas las ciudades almohades, pues Palma del Río, porque va a ser distinta, pues normalmente tenían las puertas que tuvieran. Esta tiene dos puertas: la puerta del norte, que hoy en día es la capilla de las Angustias, que eso es otra historia que se contará en otro momento, y la puerta del este, que es la de enfrente del ayuntamiento. Pues normalmente las puertas que tuvieran tenían dos avenidas un poquito más rectas que convergían en el medio, donde estaba la mezquita Aljama. La mezquita Aljama es la más importante de la ciudad. Como los almohades fue un movimiento religioso, pues esta gente pues normalmente tendrían muchas mezquitas, pero yo le he puesto una, le he puesto aquí otra, pero no muy definida como mezquita, porque no estaba mirando para el este, que luego decidí que fuera una mezquita. La cosa que no he puesto más, pero normalmente podrían haber más. Fue un movimiento religioso como hoy en día muy parecido a ISIS o el Daesh o algo de esto, que vienen conquistando, islamizando las tierras estas, que también habían sido árabes, habían sido luego almorávides, que Emilio ha hablado de los almorávides. Los almorávides tardaron muy poco, duraron muy poco, porque no era una civilización muy forjada tampoco, era un ejército, unas hordas que iban atacando, que aprovecharon la debilidad y la ruptura aquí de las taifas y tal para atacar, pero no lograron consolidar aquí un imperio duradero. Y esta gente sí aprovecharon, y su movimiento religioso, y aprovecharon que venían de Marruecos. Esta gente eran marroquíes, son los marroquíes de hoy en día, eran esta gente. Entonces, y salen de un pueblecito que se llama Timmel, cerquita de Rabat. Lo primero que cogieron fue Rabat, la hicieron su capital, que es el Magreb, la parte de Al-Ándalus, que pilla África, que hoy en día es Marruecos, a eso le llamaban el Magreb. Y luego le tiraron para acá y conquistaron toda esta zona. No, todo esto, ¿a qué iba? Estaba diciendo. Bueno, no, sí, que podrían haber muchas mezquitas por eso, porque fue un movimiento religioso, islamista, y se convirtió en un imperio muy sofisticado, y muy sofisticado para la época. Por ejemplo, la Giralda de Sevilla es de los almohades, que tiene una copia en Rabat que se llama la Cupubilla. También se quedó otra más a medio hacer, que no se terminó de hacer. Y bueno, como Emilio también ha enseñado puentes, carreteras, esta gente modernizaron mucho esta zona. Y además en la Edad Media, que Europa estaba en guerra, que estaban en miseria, no había medicina, no había apenas ciencia, no había nada, pues esta gente aquí sí movían todas esas cosas mucho. Pero vamos, eran muy radicales religiosos. Vale, ya me he acordado de lo que estaba contando, lo del castillo. Cuando vais a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, pues veis el castillo, pero no soléis ver la muralla, está el castillo solo. Pues eso es porque los nobles en el siglo XIX se empezaron a hacer sus palacios en los castillos, ya que
ese sistema de castillo no funcionaba, ya no se usaba para la guerra, porque ya existían las armas de fuego, los cañones, y ofrecían un blanco muy alto. Entonces se empezaron a hacer las fortalezas, se hacían más bajas a nivel de suelo y le hacían el foso. Entonces en los castillos se empezaron a hacer los nobles sus palacios y las murallas se fueron tirando, pero los castillos se quedaron en pie por eso, porque se hicieron los palacios. Pues aquí pasa al revés, y pocos pueblos pueden presumir de tener la muralla. Palma del Río, Niebla, Cáceres también tiene mucha muralla, pero poco más, Almohades. Entonces, aquí lo que hicieron es que el noble, el Portocarrero, se trajo el palacio aquí, donde hoy está, el Palacio Portocarrero, y el castillo se quedó de gravera y tal. Entonces, el castillo es lo que más se ha deteriorado, y el palacio, bueno, se lo trajeron a supuestamente donde estaba el barrio judío, porque esta gente... a los judíos les permitían estar, pero un poco de tapadillo, porque eran más radicales. Lo que es el califato, se fue la tierra de las tres culturas y toleraban más a los judíos, a los cristianos. Esta gente permitían también... Yo he puesto un barrio cristiano aquí, aunque no se note tampoco nada, pero digo que el barrio cristiano un poquito por aquí de tapadillo. Su judería aquí también tiene... Bueno, tiene ahí la sinagoga, está por aquí, solo que no se define muy bien en esta foto, pero si os acercáis a ver la maqueta sí se ve bien. Es más, el barrio judío se lo he dejado hasta tapados por puertas, como que ellos se pudieran encerrar por las noches y está tranquilito. Y entonces se trae el palacio aquí, y lo que hicieron aquí fueron pegar casas a la muralla, y por eso pues se conservó la muralla. Y luego cuando se han ido tirando, que si pasáis por la muralla os dais cuenta que a lo mejor veis señalado una escalera, o aquí como de haber había un tejado, eso es porque pegaron las casas, y así se ha conservado, que eso pues le vino divino a Palma, ¿eh? Y bueno, aquí he puesto el palacio de cualquier ricachón de la época de aquí de Palma, que solían normalmente estar por el centro. Yo lo he puesto aquí en toda la plaza. No se ve en esta foto, es que no tenía fotos más de cerca, pero es muy típico en los palacios almohades, es muy típico que tenían los huertos, lo tenían en bajito, para que no te tuvieras que saltar a coger las naranjas o los frutos y tal, y los cogieran así y yo eran muy pijos, era el palacio de los pijos, coño. Por ejemplo, aquí está la madrasa. La madrasa eran las escuelas coránicas, porque lo que se estudiaba era el Corán. Entonces por eso se le dice escuela coránica. También eran mezquitas, y aquí la he puesto enfrente de la mezquita porque le he hecho un homenaje a la mismísima Giralda, que tiene enfrente. Hay un edificio allí, como el que no quiere la cosa, que puede pasar desapercibido, pero un día andando por allí nos dimos cuenta que reunía todas las características para que fuera la madrasa. Decimos, ¿será la madrasa? Y digo, no voy a preguntar por si no es, que no me quiten el creerme que es, ¿no? Entonces la he hecho justo enfrente, que, bueno, como en esta foto no se ve tampoco muy bien, os lo dejo para ir a verla. ¿Qué más? Los baños los he puesto por aquí. Esta gente, los baños árabes se usaban mucho también como los baños romanos, que era un sitio de juntarse, de quedar, de charlar, de reuniones. Esta gente no tenían bares, estaba prohibido el piriqui. Entonces se iban a los baños y allí charlaban, y además al ponerse desnudo o semidesnudo era como una muestra de confianza, y ya perdían todo pudor y ya lo que charlaran era lo de menos, ¿sabes? He puesto un telar también aquí porque imaginaros en la época musulmana, en esta época, pues que se cultivaba el algodón, que se usaban muchos colores. Yo me imagino con ropaje de colorido. Entonces por eso he puesto en el telar mucha ropa así de muchos colores. He puesto
dos posadas. Normalmente, si llegaba, imaginarse cualquiera que va con un carro lleno de aceite o de cualquier cosa que lo lleva de Cádiz para arriba, para el norte, ¿no? Pues entonces las noches se tiene que parar, tiene que dormir dentro de una muralla, lo pueden asaltar, va muy desprotegido. Pues entonces a las dos posadas le he puesto no solo unas cuadras para dejar ahí mientras que los caballos comieran y se prepararan, sino también una herrería. Le he puesto una herrería en cada posada por lo mismo. Tendrían que herrar los caballos, reparar los carros. Bueno, era como reunía varias cosas las posadas. He puesto huertos de naranjos porque fueron los árabes los que trajeron los naranjos a esta zona, que venían de China. La naranja es fuerte, es ácida, todas estas cosas ácidas vienen de China. Hay que verle la cara a los chinos, vienen de China. Que nos gusta más lo dulce, lo suave, tío. Entonces la naranja viene de China. Entonces, pero la trajeron esta gente. Bueno, yo no sé si la trajeron esta gente o el califato, ¿no? Supongo que no soy historiador, hay cosas que tengo que recurrir a Emilio. Bueno, pues yo he puesto aquí un huertecito de naranja, así también por palma la naranja, le hacemos un poquito de... Y... los arrabales, los barrios exteriores. Aquí tiene barrio de chozos. Seguro que habéis visto las fotos de los chozos cuando estaban en el castillo, aunque fueran más modernos que esta época, pero para hacernos una idea, la gente así más pobre no se podía costear, está dentro de la muralla, pues lo dejaban fuera. Ahora ahí te podían atacar. Pero era la gente más pobre y más desprotegida. Pues le he hecho un barrio aquí también de foso. Y ¿qué más? Bueno, he hecho aquí un huerto que le iba a poner cosas que podían haber de la época, pero es que la escala es demasiado chica, entonces le he puesto algunos arbolitos y bueno, me puedo quedar aquí y dejar esto pues para que vayáis a verla. Os animo a que vayáis a verla, que leáis un poquito las fotos que hay allí explicando un poco el tema y ya tranquilamente pues verla con más detalles. Ya. Bueno. Gracias por estar aquí, por haber tenido este detalle de habernos dado a conocer un poquito más de nuestro antepasado, de nuestra historia, y a los asistentes, pues gracias también por haber asistido. Así que muchas gracias a todos.